La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Literatura, arte, educación. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, noches. Acá haciendo un nuevo programa. Feliz de estar acá. Y la semana pasada estábamos hablando de Villa del Parque. Vos comentaste acerca de tus vivencias viviendo cerquita de Villa Devoto, en la casa de tu abuela, en un tiempo de vacaciones, y de haber concurrido también al Corso. ¿Y sabés qué banda? De Villa del Parque. Sí, claro. De Villa del Parque. Mi abuela estaba en Devoto. Y entonces estamos hablando, viste como te decía, ¿no? Estamos hablando de un perímetro de 15 cuadras más o menos. Y la murga eran los pitucos de Villa del Parque. Los pitucos de Villa del Parque. Vos sabés que, ¿te acordás cuando organizábamos poesía en la calle? Sí. A fines de los años 90. ¿Cómo no me había acordado? Con Generación Abierta, Asociación de Poetas Argentinos, la Red Cultural Alternativa, que estaba Julio Viña, Luisito Salvaneschi. Sí. Hacíamos poesía de cordel, ¿te acordás? Exacto, en algunas veces también estaba Dalter. Poesía de cordel para nuestros oyentes era una propuesta para que los vecinos interesados en traer algún poema, algún texto narrativo breve, podía traerlo en una hoja y Luisito Salvaneschi tenía los broches, entonces lo colgaba, ¿no? Sí. En una especie de soga que poníamos. Y bueno, en aquel momento la municipalidad de aquel momento, estamos hablando de fines de los años 90, nos proveía del escenario y el equipo de sonido, ¿no? Con lo cual, bueno, podíamos llevar a cabo estos encuentros que eran totalmente algo impensado en aquel momento. Vos fíjate que recién, después de un tiempo que nosotros empezamos a hacer poesía en la calle, y claro, como se empezó a difundir por el tema que la municipalidad nos proveía el equipo de sonido, el escenario, la propia municipalidad empezó a generar encuentros al aire libre. O sea que fuimos un poco la punta, ¿no? de partida, digamos, de una propuesta diferente, que era llevar el arte justamente a la calle, ¿no? Los que hacen siempre también esto, ¿no? Son nuestros amigos poetas en el Borda, ¿no? Y en el Moyano, llevar la poesía. Nos piden también nuestra poesía para colgarlo y también para estimular los talleres literarios. Bueno, eso es una tarea muy linda que hace Daniel Grada hace muchos años en el Hospital Moyano. Y Gladys muy Cepeda valiosa. a veces la acompaña. Gladys Cepeda en el Hospital Borda. Sí, con un grupo, no sé si de Frente de Artistas del Borda, uno de los grupos que está en el hospital y que trabajan. No, y me olvidaba porque justamente esto era colación de los pitucos de Villa del Parque, que claro, nosotros incorporábamos a estos encuentros de poesía en la calle, empezamos a incorporar las murgas que comenzaban en aquellos años
a salir un poco también a luz, porque no existían. Y una de las murgas que solía venir era la de Pitucos de Villa del Parque. Mira vos. Bueno, siguiendo, hablando de Villa del Parque, podemos decir que frente a la plaza, en la calle Marcos Sastre, se encuentra, ¿sabes qué? El Club Parque, participante de la segunda división del futsal argentino, de cuyo departamento de fútbol infantil surgieron numerosos jugadores profesionales de gran importancia nacional e internacional. Entre estos jugadores, está Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiaso, Carlos Tevez, Fernando Gago y Federico Insúa, y donde también jugó alguna vez Diego Armando Maradona. Bueno, qué jugadores, ¿no? Sí, qué nombres. Qué nombres, ¿no? Figuras estelares. Así es. Del fútbol argentino. A escasas cuadras, en Nogoyá, al 3000, se levanta la sede de Capital Federal de Racing Club, espacio de importantes actividades deportivas y culturales del barrio y zonas aledañas. En cuanto a hinchas y simpatizantes de cuadros de fútbol, Villa del Parque se identifica con el Racing Club de Avellaneda y con Argentinos Juniors. Desde no hace muchos años se congregan también hinchas de San Lorenzo antes de los partidos y del Club Atlético Old Boys. También se destaca la Asociación Cultural y Biblioteca Popular Cultural Rofo, ubicada en Cimbrón al 3000. Sí. Y la Biblioteca Popular de la Asociación Vecinal en la calle Baigorria al 3300. En ambas se desarrollan múltiples actividades culturales. Otro símbolo icónico del barrio es el Club Comunicaciones. En la avenida San Martín. Con sus famosas fiestas de carnaval, a cual he ido a bailar. Sí, eran muy comunes, ¿no? Los carnavales en el Club Comunicaciones. Participaban reconocidos músicos, cantantes, ¿no? A tantos argentinos Iba como Papo, extranjeros. me acuerdo. Papo siempre lo seguí. Papo iba a Old Boys también con su barra, llevaba una barra pesada, iban con A San cadena. Lorenzo también. Iban con cadena los muchachos. Bueno, pero porque era así la onda, pero no porque eran pesados. Además de punto de reunión de familias y jóvenes, porque en realidad también en esos bailes iban los padres o las madres, ¿no? Esperando a los Todavía chicos. iban, sí. Sí. Sobre todo las madres acompañando a sus hijas. Así es. Y bueno, y el barrio cuenta con diferentes expresiones artísticas, como dijimos, el centro de los Pitucos de Villa del Parque y Villa Devoto, creado en mayo de 1998, visitando colores violeta, naranja y blanco, ensayan los sábados en Gutiérrez y La Marca. Y después en el 2008, para febrero, más precisamente en el feriado del Carnaval, organiza el mítico corso de la calle Cuenca y Marcos Sastres. Y entre las figuras que estuvimos hablando, no sé si hablamos también de Juan Carlos Mareco. Pinocho. Y el legendario arquero de Boca, Musi Messi. Pinocho le daba voz al... ¿Te acordás de Topollillo? En una época la voz de Topollillo era la voz de Pinocho. Sí, famoso Pinocho. Durante años, ¿no? Sí. Estuvo bárbaro. Bueno, Elías Musi Messi fue un arquero que, aparte de ser muy buen arquero, se caracterizaba por cantar. Generalmente chamamé, ¿no? Que era de corriente. Cantaba bien, pero bueno, era más arquero, digamos, ¿no? Y bueno, y para finalizar, porque hay otros barrios, ¿no? Cerquita también de ahí, Cortázar también hace menciones al barrio en su icónica novela Rayuela. Claro. Y lindando ahí entre Villa del Parque y el barrio que vamos a comenzar hoy, Villa Pueyrredón, sobre la avenida San Martín y la vía, había un cine que se llamaba Cine Devoto. Mira, bueno, me imagino. ¿Qué habrás hecho ahí? Ahí íbamos a los famosos matinés, sí. ¿Te acordás? Sí. Que era muy común en los diferentes barrios, cines, ¿no? Claro, de los diferentes lugares. Empezaba el cine a las 2 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche, o sea que te veías mínimamente 5 películas. Y bueno, íbamos al cine Devoto cuando no podíamos jugar al fútbol porque llovía,
nos íbamos a ver el matiné de Devoto, que era un cine muy particular. O te pasaba películas de terror, de Frankenstein y Drácula, o te pasaba cine erótico. ¿Y los chicos entraban? Con películas que, claro, vos ibas entusiasmado. Nosotros todavía éramos menores, porque eran películas prohibidas para menores de 14. Claro, había de 14 y 18, había de las y dos. Nosotros teníamos 12, ¿me entendés? Una maravilla. Pero estaban todas cortadas. Cierta tarde, en un momento, creo que éramos el grupo nuestro de Devoto que estaba solamente en el cine. Éramos 10, ponele. Y en un momento viene el persona que estaba en la boletería. Vengan acá. Salimos todos, no entendíamos nada. Vengan acá adentro, pónganse en él. Bueno, tuvimos que guardarlos durante un tiempo. Al rato, bueno, ahora pueden salir, vayan a ver la película. No sabíamos qué había pasado, qué había ocurrido, había venido una inspección. Y como éramos menores de edad, y él sabía que éramos menores de edad, nos tenía que guardar para ellos no tener problemas. Pero bueno, ese cine se caracterizaba por ese tipo de películas. Y la de Drácula y Frankenstein, que también se las traían, ¿no? Claro, qué bárbaro. Yo esas no veía. Estaba en Avenida San Martín, en Nueva York. Y hablando justamente de Villa Pueyrredón, que vamos a empezar un poquito a hablar hoy y después continuaremos, es uno de los barrios en que se encuentra dividida la ciudad de Buenos Aires. Está comprendida por las calles Avenida General Paz, Avenida de los Constituyentes, Salvador María del Carril y Campana. Y limita con los barrios de Villa Urquiza al noreste, Agronomía al sudeste y Villa Devoto al suroeste, y con el partido de San Martín al noroeste. Pertenece a la Comuna 12. Bueno, ya que hablaste de Villa Devoto y la casa de tu abuela, yo te puedo decir que mi abuela vivió en Villa Pueyrredón. Ajá, mi abuelo. ¿Entre qué calles? En Salvador María del Carril y Condarco. Sí, claro. Bueno, el barrio originalmente fue consecuencia del asentamiento de la familia de trabajadores de la fábrica textil Grafa. ¿Te acordás? Grafa es muy famosa. Sí. Ubicada donde hoy se encuentra el hipermercado Walmart, ubicado en la Avenida de los Constituyentes y General Paz. Época de decadencia, ¿no? Cuando ya cierran las fábricas y vienen los hipermercados. Claro, y sí, bueno, así empezó todo, ¿no? Al igual que en el caso de Villa Devoto, estas tierras que eran de propiedad de don Manuel Santiago Altuve y dependientes del partido de San Martín, se incorporaron a los límites de Buenos Aires cuando en febrero de 1888 se aprobó el nuevo plano de la ciudad confeccionado por los ingenieros Blot y Silveira. La población de Villa Pueyrredón fue establecida por familias europeas, principalmente italianas y españolas, en el periodo de la gran inmigración que presenció Argentina a principios del siglo XX. Tiene que ver, ¿no?, con lo tuyo. Claro, mi abuelo tenía un hermoso jardín, pero bueno, allí plantaba plantas aromáticas, árboles, ¿no? Tomate, tenía su huerta realmente hermosa. Claro. Y también hacía el vino patero. Luego era el vino, no era patero, con la máquina, pero bueno, elaboraba el vino en su casa. En su casa. Los inmigrantes habían venido a trabajar en el gran proyecto ferroviario, el más importante de Sudamérica, y de esta forma también se dieron a las construcciones del barrio una fisonomía muy particular. Hay plazas y parques importantes, entre ellas tenemos el barrio, tiene varios espacios verdes, siendo la Plaza Leandro N. Alem la más antigua, ya que fue inaugurada el 25 de mayo de 1821. El espacio público formado por la Plaza Nunca Más y la Plaza Gian Antonio, ex Eduardo Lonardi, tiene un trazado muy irregular, alcanzando una superficie de 11.500 metros cuadrados. Posee una importante fuente decorativa con formato de pirámide escalonada, con interesante juego de luces. Vos sabés que esta plaza fue rebautizada Plaza Nunca Más, sí, en homenaje a los detenidos desaparecidos que tuvo el barrio en la dictadura militar
de 1976 a 1983. En el medio de la plaza se puede ver una placa que recuerda sus nombres. Claro, algo muy común que después se empezó a utilizar también en las veredas, ¿no? Pero no en todas las plazas. Me parece interesante que se haya rebautizado esta plaza. Sí, claro, nombre. Es verdad, no en todas las plazas. Sí en veredas, ¿no? Donde de pronto hay una persona fue secuestrada, desaparecida, ¿no? Por ejemplo, la que está en San Juan y Entre Ríos, cuando lo detienen, o hieren, mejor dicho, a Rodolfo Walsh, ¿no? Exactamente. Es uno de los ejemplos. Uno va caminando por la ciudad de Buenos Aires y te vas encuentra, encontrando, ¿no es cierto?, lamentablemente, con diferentes sí, placas que van recordando. Bueno, vamos a continuar en la próxima con Villa Pueyrredón, y si te parece bien, como decía nuestro querido amigo Ricardo Reyes, ¿te acordás que él solía decir, si te parece bien? Sí. Vamos a ir al primer tema musical. Adelante, por favor. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque allí queremos ir, a donde convergen todos los cielos, porque buscamos algo que brille también en la noche, algo que haga olvidar espera y pesar, algo que sobreviva a cualquier horizonte. Ellos buscaron del día la zona más escondida. Fueron carne, fueron fuego, fueron agua, fueron restos de un amor en el desierto. Ellos cruzaron el charco y recogieron cenizas. Fueron viento, fueron risa, fueron llanto y un secreto perpetuado en las rendijas. Con esas madejas ceñidas al cuello, arroparon de sus pieles las heridas. Con esa ironía vertida en las venas, recobraron la ternura del deseo. De los primeros amores queda un sabor a leyenda, tan furtiva, tan lejana, tan pequeña, y el sonido atroz de la naturaleza. De los primeros amores uno imagina la nada, solo ellos recreando el universo con la perspicacia gris de los ancestros. Con esas madejas ceñidas al cuello, arroparon de sus pieles las heridas. Con esa ironía vertida en las venas, recobraron la ternura del deseo. Esa ironía vertida en las venas, recobraron la ternura del deseo. Con esa ironía vertida en las venas, recobraron, sí, recobraron la ternura del deseo. Recobraron la ternura del deseo.
Bueno, el tema que escuchamos es de Los Primeros Amores, del álbum musical Historias sobre Historias. La intérprete de este tema es Lu Ramos y el coro está a cargo de Pula Frid, que es el cantante que generalmente me acompaña en la mayoría de los temas musicales De este álbum. El fragmento poético es de la poeta ítalo-argentina Gladys Zica, que es una querida amiga que está radicada ya hace unos cuantos años en Italia. Así es. ¿No es cierto? Bueno, y ahora vamos a ir a encontrarnos con Adriana Gaspar y su segmento de artes visuales. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a todos los oyentes de Generación Abierta en Radio. Y hoy les voy a hablar de Giorgio de Chirico, pero específicamente de una obra de él, porque de él ya hemos hablado. Hoy les quiero hablar de una obra muy emblemática, Las Musas Inquietantes. Giorgio de Chirico, ha sido un artista metafísico que nació en 1888 en Grecia, muere en Roma en 1978. Y para hablar un poco qué significa la metafísica y sobre todo acuñado a las imágenes artísticas, ¿no? Tratan sobre esas causas que generalmente se utilizan para expresar lo que se encuentra más allá de la apariencia física y sensorial. La esencia, digamos, íntima de la realidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo metafísico sería algo así como todo aquello que está aislado, que está distanciado de ese contexto, de ese espacio que se suele habitar y que está insertado en el otro, ¿no? Esto como para un poco que se entienda qué sería la imagen de la pintura metafísica en la obra de Chirico. Él en realidad empieza con Las Musas Inquietantes a desarrollarlas en un encuentro que él tiene en 1917 con Carlo Carrà, el artista futurista. Las Musas Inquietantes es un cuadro, un óleo sobre tela de 97 por 66 centímetros, que digamos que es un óleo importante, pero tampoco es un óleo de grandes dimensiones. Se han realizado muchísimas copias de este óleo. En el primer plano aparecen dos personajes, Thalía y Melpomene, que son respectivamente las musas griegas de la comedia y de la tragedia, ¿no? Lo inquietante acá se expresa por las imágenes de estas dos figuras, que en realidad son dos maniquíes. La primera, Thalía, se encuentra sentada sobre una caja azul y casi como podríamos decir, de brazos cruzados. La cabeza de Thalía no reposa sobre sus hombros, sino sobre el suelo de lo que conocemos hoy como podría ser lo que conocemos como plaza seca, ¿no? Digamos que acá podemos asociar un poco esta imagen a algunas de las máscaras africanas de la obra de Picasso, las representantes de las señoritas de Aviñón. No sé si los oyentes se acuerdan, pero las señoritas de Aviñón, algunas de ellas están cubiertas con máscaras africanas. Y bueno, un poco la cabeza de estos maniquíes podría estar asociado a algo de ellos. En cambio, la otra figura, Melpomene, sin embargo, está de pie y se caracteriza por su vestido, cuyos pliegues recuerdan o nos remotan a contactarnos con una
columna griega de estilo jónico y bien clásico. A estas musas se las ha clasificado como inquietantes justamente por las características que tienen, características medio estatuas, medios maniquíes, y esa apariencia rígida en donde no hay una apariencia de vida vital, ¿no? Y es como una vida fragmentada, podríamos decir, ¿no? No aparecen las figuras como seres vivos. Es una de las obras más emblemáticas de este artista, por eso le dedico esta vez este reconocimiento, ¿no? En un segundo plano, detrás de las musas, se encuentra la estatua de Apolo, dios griego y líder de las musas, ¿no? Las dos musas se hallan en un espacio abierto, muy caracterizado para la obra de Quirico. El fondo es como un castillo, y esto se observa bastante en la obra de él. El pintor utiliza dos perspectivas distintas. Por una parte, en primer plano, la perspectiva es alta y hace que el punto de vista del espectador se encuentre aún más alto que el objeto. Pero por otra parte, en tercer plano, la perspectiva es baja, como si el castillo se encontraría, digamos, en un lugar en el que realmente no está, como si se encontraría más alto. Con respecto, siempre hablamos a la mirada del espectador, ¿no es cierto? Los colores utilizados son tonalidades generalmente cálidas, pero carecen de una pincelada con movimiento. O sea, son colores puestos, más vale creando una luz y una sombra rígida. No acompañan un movimiento, porque en realidad, digamos que no lo acompañan porque no existe el movimiento en estas figuras que, como dije antes, son maniquíes, seres en la apariencia, seres sin vida, ¿no es cierto? Muchos de estos elementos de las musas inquietantes esconden mucha simbología. La verdad es que es una obra muy simbólica, sobre todo en cuanto al uso de las dos perspectivas, en cuanto al uso también de la técnica pictórica y de la perspectiva, que nos recuerda un poco la pintura flamenca, las máscaras que se encuentran también a los pies de las musas y que nos remiten a la obra de Picasso, la que ya fue mencionada anteriormente. En realidad, y también tienen, es más, hay quienes hablaron en su momento de la obra de Quirico como una obra surrealista. Sin embargo, esta etapa de la obra de él es una obra bien metafísica, que puede tener algún rasgo dentro de lo surrealismo, porque algo de lo metafísico podría estar implícito en el surrealismo, pero estéticamente podemos decir que es bien un estilo metafísico, ¿no? Y también podemos hablar de los personajes del cuadro, estos dos maniquíes, el maniquí que representa esas personas sin vida, ¿no? Sin pretender fijar ningún significado ni identidad, la poética indefinición de la identidad de estos maniquíes la hace evidente y la hace además muy atractiva. A mí me pareció importante traer esta obra hoy y que la busquen ustedes por internet, porque es como aprender a ver y analizar la obra de un artista, ¿no? Esta obra fue hecha en 1916 en Italia. Bueno, y con esto me despido hasta la próxima semana. Sin agua estancada prevenís el dengue.
Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Muy bien, luego de escuchar a Diana Gaspar con sus siempre interesantes segmentos de artes visuales, ¿no? Que nos va trayendo, o de pronto a artistas, ¿no? Mujeres que durante tanto tiempo quedaron relegadas, ¿no? A lo largo de la historia patriarcal, ¿no? Es interesante, ¿no? Siempre traerlas porque Sí. la memoria es muy lábil, Sí, lamentablemente. sí. O de pronto recordar alguna obra particular, ¿no? Exacto. De algún artista, como en este caso. Vamos a ir al segundo tema musical en nuestro espacio, Ricardo Héctor Reyes. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Hasta que no haya más rumores ni voces disociadas cubriéndonos de piedras las palabras, hasta que frente a frente, mirada por mirada, acechando los vestigios de la dicha, permanezcamos uno en cada otro. En esas calles marcadas por el fuego de triunfos y derrotas asumidas, la raíz del epicentro es la vida, siempre la vida. En esas calles de deseos reencontrados, la resistencia es una luna que suspira. Uno vislumbra en esos rostros juveniles el dulce canto de las viejas utopías. Tienen la virtud de la esperanza y yo sé que quieren desprenderse, ser hijas cautivas de la fe. Quieren amar en otras aguas aquietadas. Por eso, al doblar en cada esquina, retumban los rumores de la noche. Todo vuelve a su rutina cotidiana, los humores y los gestos afiebrados. En esas calles marcadas por el fuego de triunfos y derrotas asumidas, la raíz del epicentro es la vida, siempre la vida. Tienen la virtud de la esperanza y yo sé que quieren desprenderse, ser hijas cautivas de la fe. Quieren amar en otras aguas aquietadas. La 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 El tema que acabamos de escuchar es La vida, siempre la vida, pertenece a mi álbum musical, Historias sobre Historias. Me acompaña en la parte de coros Pula Frid, la cantante, y
El fragmento poético en este caso corresponde a la estupenda poeta argentina Beatriz Schaffer Peña. Excelente. El ciervo escondido, del Lao Tse, filósofo chino de la escuela taoísta, floreció hasta el siglo IV antes de la era cristiana. Un leñador de Chen se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Poco después olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Lo contó como si fuera un sueño a toda la gente. Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar al ciervo escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y dijo a su mujer: un leñador soñó que había matado un ciervo y olvidó dónde lo había escondido. Y ahora yo lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador. Tú habrás soñado que viste un leñador que había matado un ciervo. ¿Realmente crees que hubo un leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser verdadero, dijo la mujer. Aun suponiendo que encontré al ciervo por un sueño, contestó el marido, ¿a qué preocuparse averiguando cuál de los dos soñó? Aquella noche el leñador volvió a su casa pensando todavía en el ciervo y realmente soñó, y en el sueño soñó el lugar donde había ocultado el ciervo y también soñó quién lo había encontrado. Al alba fue a casa del otro y encontró al ciervo. Ambos discutieron y fueron ante un juez para que resolviera el asunto. El juez le dijo al leñador: ¿realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño? ¿Después soñaste realmente y creíste que era verdad? El otro encontró al ciervo y ahora te lo disputa, pero su mujer piensa que soñó que había encontrado un ciervo. Pero como aquí está el ciervo, lo mejor es que se lo repartan. El caso llegó a oídos del rey de Chen y el rey de Chen dijo: ¿y ese juez no estará soñando que reparte un ciervo? Este juez hizo medio como un mediador. Exactamente. ¿No? Y estamos hablando de un cuento del siglo IV antes de la era cristiana. Sí. De todas formas es muy interesante, sí. ¿No? No tiene el carácter de una moraleja como en las otras formas estéticas como la fábula, ¿no? Pero tiene algo de eso, ¿no? Claro. Y pensaba en las fábulas y en esas moralejas, ¿no? Ese sentido que tuvo en muchas generaciones. Sentido moral, ¿no? Uno Claro, leía y siempre ir construyendo, ¿no? La moral en el que tanto hablaba Piaget, la construcción de la moral en el niño. Exactamente, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos. Sí. ¿Se necesita algo de eso en estos tiempos? ¿Qué pensás vos? Yo creo que sí, no sé si en tiempos como de moraleja, ¿no? Pero que bueno, que lo que se escuche, lo que se enseña en la escuela tiene que dejar estas enseñanzas, que bueno, que las puedan asumir, que las puedan asimilar, que las puedan aprender los pibes de hoy. Que puedan ayudar a ir construyendo cada uno su propia subjetividad, ¿no? Así es, con esta autonomía que te tiene que dar la enseñanza, pero con estos valores que tampoco tienen que dejar de lado, ¿no? Creo que la escuela es el lugar donde la enseñanza de los valores como la solidaridad... La escuela y la familia son los lugares claves, ¿no? ¿Vamos a otro tema musical? ¿Cómo no? Adelante. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. La militancia de los muertos no ha dejado de respirar.
En torno a los secretos, los sueños nos dirán si todo es como aparece o algo fluye detrás. En esa zona no habitable de ciénagas quizá, el hombre hunde cada día su rostro de cristal. Vendrán las tormentas a cubrir su hondo espacio de arena y mar, tal vez renegando de su ser, esté así más cerca de su piel. En torno a los secretos, los sueños nos leerán reminiscencias vagas de un tiempo que fue Un paraíso de rosas marchitas, un desconsuelo del mal. Pereza aquí, pereza allá. vendrán las tormentas a cubrir su hondo espacio de arena y mar, tal vez renegando de su ser, esté así más cerca de su piel. Vendrán las tormentas a cubrir su hondo espacio de arena y mar, tal vez renegando de su ser, esté así más cerca de su piel. Escuchamos Un paraíso de rosas marchitas del álbum ¿Cuál es la verdad de lo vivido? Y en coros la cantante Noemí Magloca. Del poeta Andrés Fidalgo, nacido en 1919 y quien falleció en el año 2008, agencia de colocaciones. Sordos tapias que no escuchen bombas ni truenos, incapaces de oír el clamor, no sólo de individuos, sino de pueblos enteros. Ciegos topos que no alcancen a ver sus propias narices, ni advierten la pobreza de turbios tugurios en villas miserias. Mudos huecos que no pueden emitir el más leve gemido por ellos, menos aún vociferar ante torturas a miles de presos. Los citados, sordos tapias, ciegos topos, mudos huecos, pueden presentarse en nuestras oficinas a fin de ser postulados para muy altas posiciones políticas y para los cargos menos rentados. Qué jugado este poeta. En 1982 apareció esta antología. 1982, como decíamos, el libro
cuando él presenta los poemas estamos hablando mínimamente de un año antes, 1981, ¿no? Por eso decíamos... Poeta social. Sí, hay un compromiso acá importante, ¿no? Respecto a ciertas cuestiones sociales que estaban ocurriendo. También él integró el consejo directivo de la revista Tarja de Jujuy, ¿no? Que habíamos señalado el otro lunes. Acá el poeta también nos dice cosas, ¿no? Cuando le preguntan, a ver, que me interesa, la gente de la fundación, le dicen: ¿estima usted que la poesía ofrece particularidades distintivas en relación a la poesía americana y mundial? Él dice: por regla general, un lector experimentado no dejará de reconocer si determinados poemas es o no de autor argentino, aunque las diferencias sean sólo de tono, advertibles en el empleo de ciertas palabras, giros idiomáticos, mayor o menor empleo de algunos recursos, etc. De todas maneras, las características diferenciales, atendiendo al país de origen, tienden a atenuarse por distintas razones. Entre ellas, la existencia de nuevos medios de comunicación y su más intenso empleo, la mayor amplitud y fluidez de relaciones comerciales y culturales, etc. Merece señalarse también el conocimiento en Argentina de la poesía más importante, al menos de Europa y América. En dicho proceso no hubo sólo mera recepción, sino modificación crítica, cuando no franco cuestionamiento. Bueno, coincide con el otro poeta acerca de la difusión de la poesía, con el otro poeta que, bueno, estuvimos... Sí, viendo la semana pasada, es verdad, acerca sobre todo de la incidencia de los medios de comunicación, sí, ¿no? Exactamente, hace 15 días. Claro, pero digo, haciendo referencia también a la importancia... A la difusión, claro. De los poetas latinoamericanos y europeos. Vamos a compartir otro poema del autor. Este se llama Pequeña suite biográfica. Aunque a algunos les moleste, cada vez más argentino, siento que toda la patria condiciona mi destino. ¿No te parece espantar la perrada del camino? Capas de polvo cordobés me cubren, fueron lamiendo sigilosamente hasta ganar el hueso, el alma ardiente. Largos los vientos patagónicos, su cuerda tensa todo el día, me ayudaron el canto con que bañé la primer hija. Después el agua litoral, la humedad pensativa, calmó la sed del arenal. Los llanos bajo la luna huían. Por último, el verde norte, su carnal vestidura, la garra de la raíz abajo, la brindadora mano arriba, distribuyendo vuelos y colores, me cubrió las pupilas. Apoyado en la tierra, en tierra cierta, en historias de hombres verdaderos, combatidor y combatido, veo cómo se ha edificado mi destino. Apegado a este tiempo, a mis paisanos, cada vez más argentino, ya no me paro a espantar la perrada del camino. Bueno, un poeta muy particular, ¿no? Sí, con una, también describe. Sí, con una poética muy, muy propia. Él nació, como decíamos, en 1919 en Buenos Aires. Desde 1930 a 1949 estuvo en Córdoba, luego en Chubut y Entre Ríos, y desde 1953 en Jujuy. Claro, porque habla del paisaje, ¿no? La profesión de él también, aparte de ser poeta, de abogado, ¿no? Vamos a compartir otras respuestas
frente a las preguntas de la Fundación. ¿Cree usted que la poesía ocupa un lugar preferencial en nuestra cultura? No, dice, al menos en la actualidad. Acá se diferencia del otro poeta, ¿no?, que vimos anteriormente. Debe recordarse la extraordinaria difusión que tuvo entre nosotros el Martín Fierro, también, aunque menor, el Fausto. Es difícil encontrar otro ejemplo parecido de gravitación de un solo libro de poesía, si bien se cuestiona esta calificación en la cultura de un país. Creo que actualmente tiene mayor gravitación el ensayo político, histórico, económico, de crítica literaria o aún el cuento, pero no la poesía, dice él. Con criterio más amplio convendría analizar el aporte de poetas a letras para canciones de difusión popular, donde sí se alcanzó incidencia apreciable. Como ejemplos están Cadícamo, claro, Homero Mansi, Enrique Santos Discépolo, Santoro, Negro, respecto al tango. Mira, lo nombra a Roberto Santoro, qué interesante. Y bueno, y Manuel J. Castilla, ¿no?, obviamente, Jaime Dávalos, Yupanqui, Brasco o Tejada Gómez, con relación al folclore. Claro, porque Santoro tenía, también era autor de Sadaik, tenía temas registrados y grabados algunos de los tangos. Igual que Roberto Díaz, no sé si te acordás, sí, poeta de Lanús. ¿Cómo no me voy a acordar? Muy buen poeta, fallecido hace un tiempo. Lo interesante es que en realidad también coincide, ¿no? Y sigue habiendo esta deficiencia de la poca difusión acerca de la poesía, salvo que se salva quizás en las letras de tango y folclore, pero no en la difusión, ni se encuentran libros en librerías de tantos autores que publican y que no tienen tampoco espacio para dentro de un stand de una librería. Así es. Le preguntan qué autores nacionales o extranjeros podría señalar que han tenido o tienen influencia evidente en nuestro medio, ¿no? Nombra nacionales a Lugones, Raúl González Tuñón, Girondo, Mastronardi y Borges. Estoy seguro de la influencia de otros más jóvenes, pero ella no es aún verificable. Extranjeros, dice Antonio Machado, García Lorca, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Paul Eluard, Prévert, Ungaretti, Quasimodo y Montale. Algunos ingleses no muy actuales a través de Borges, como Ezra Pound, por ejemplo, Williams. Qué nombre, ¿no? Eliot. Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes de 18 a 19. Conducción Maximiliano González. Bueno, nos vamos yendo. Le agradecemos a Fabricio, como de costumbre, por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.